cuarta enseñanza. Y hoy entraremos en algunos cuestionamientos que hacen la gente a la doctrina de la predestinación. Y veremos la seguridad de esta doctrina. Y también veremos cómo nos ayuda en nuestro diario vivir conocer la doctrina de la predestinación. Para ello quiero que usted abra su Biblia capítulo 2. Carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2. Capítulo 2 dice la bendita y poderosa palabra de Dios: y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en un tiempo, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Señor, te damos gracias por tu poderosa y bendita palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos enseñes por tu palabra, que tu Dabal sea iluminada y que el Ruach HaKodesh, el Espíritu de tu santidad, nos guíe como de costumbre a toda justicia y a toda verdad. Enséñanos los principios de la predestinación para nuestra vida diaria y nuestra vida práctica, y ayúdanos a entender nuestra condición presente a la luz de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Bien, continuando nosotros con nuestra serie de enseñanza acerca de la predestinación, esta es la cuarta enseñanza con este tema. Y quisiera empezar la enseñanza de hoy analizando algunos cuestionamientos que la gente hace a la doctrina de la predestinación. Para ello quisiera que usted abra su Biblia en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, verso 9. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, verso 9, para analizar algunos cuestionamientos que la gente hace acerca de la doctrina de la predestinación. La palabra de Dios dice: el Señor no tarda en cumplir su promesa, según algunos la entienden por tardanza. Dice, el Señor no tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Este es uno de los cuestionamientos. También, para reforzar este cuestionamiento,
Situémonos en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16, que tiene también una línea de pensamiento, que dice la palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bien, no entendiendo la doctrina de la predestinación, algunos argumentan, tanto como en el Evangelio de Juan, como en 2 de Pedro 3:9, que el Señor dice aquí en 2 de Pedro, que Él no quiere que nadie perezca, por eso Él no ha regresado. Si leyéramos este pasaje literalmente, como mucha gente lo lee y lo entiende, pudiera interpretarse que el Señor no ha regresado a la tierra porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, es interesante ver que en la Biblia, mayormente en el Nuevo Testamento, no siempre la palabra todo abarca lo general. En el libro del profeta Isaías, capítulo 46, versículos 10 y 11, aparece la palabra todo también, y nos indica algo muy interesante. Isaías 46, vaya conmigo, Isaías 46. Vamos a leerlo desde el 9 para que usted vea algo. Isaías 46, verso 9 en adelante. Dice la palabra: acordado de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no he hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Qué es lo que Dios haga aquí? Entonces, si Dios hace todo lo que quiere, y 2 de Pedro dice que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, lo correcto sería que si Dios hace todo lo que quiere, todo el mundo sea salvo. Si eso estuviera hablando de todos. Eso también lo encontramos en el Evangelio de Juan, donde veíamos cómo dice que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Es posible que la palabra todo tenga otro significado que no sea el 100% de los individuos. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 39, me gustaría que usted vaya allá, Juan 6, 39, dice la palabra: y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda ¿cuánto? Nada, sino que lo resucite en el día final. Aquí aparece de nuevo la palabra todo, diga conmigo todo. Juan 17:2 dice la palabra: por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que dé vida eterna a todos los que tú le has dado. Nosotros podemos ver entonces que todos es igual a un grupo de personas que el Padre le ha dado al Hijo. En Juan 17:24 dice la palabra: Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy. En Juan 17:12 dice la palabra: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A lo que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliese la escritura. La palabra todo en el Nuevo Testamento frecuentemente no significa el 100% de los individuos, sino todo tipo de personas. Eso usted lo puede ver en el Evangelio de Juan 12:32, en Mateo 10:22, en Marcos 1:15, en Lucas 21:17 y en Apocalipsis 5:9, donde usted se da cuenta de eso. Juan 12:32 dice: y yo, si soy levantado de la tierra, atraeré todo a mí mismo. Sin embargo, cuando usted se da cuenta que Jesús fue levantado, Él no atrajo a todo el mundo hacia Él. En Mateo 10:22 dice: y seréis odiados por todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. La pregunta que yo le hago: todos los que vivían en Jerusalén odiaban a los cristianos en el tiempo de Jesús? No, porque todo no abarca la generalidad. Y esto también tiene un contenido profético. Dice: y seréis odiados por todos por causa de mi nombre.
Hay mucha gente que quizás no quiera saber de usted por causa del evangelio, pero la realidad es que no todo el mundo lo odia a usted porque usted es cristiano. ¿Cómo me están entendiendo? Marcos 1:5 dice, y acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén, y confesando sus pecados eran bautizados por él en el río Jordán. Si fueran a acudir a él toda la gente de Jerusalén, dentro de toda esa gente estaban los fariseos, estaban los saduceos, estaban los herodianos, estaban los celotes, y un sinnúmero, estaban los esenios y otros más que no necesariamente creían en Jesús ni lo visitaban a él. Sin embargo, aquí dice que acudían a él toda la región. Entonces vemos que en el Nuevo Testamento no siempre la palabra todo abarca lo general. ¿Cómo me están entendiendo? Entonces mucha gente, el segundo cuestionamiento que la gente hace, la doctrina de la predestinación, entonces si todos están predestinados, ¿por qué tenemos que predicar? ¿Para qué predicar si Dios predestinó a uno para que se salven y otro para que se pierdan? ¿Qué sentido tendría? Número uno, ¿por qué tenemos que predicar? Número uno, porque el Señor lo ordenó. ¿Por qué? Número dos, como gratitud por lo que Él hizo por mí. Número tres, Dios no solo determina quiénes serán salvos, sino que también determina los medios a través de los cuales Él salvará a su pueblo. Este principio es muy importante que usted se lo aprenda. Oiga, ¿por qué tenemos que predicar? Porque Dios no solo determina quiénes serán salvos, sino que también determina los medios a través de los cuales Él salvará a su pueblo. Por ejemplo, encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 9, la historia de Felipe y el etíope. Imagínese usted que el etíope fue elegido por Dios. ¿Elegido por quién? Dios determinó que ese etíope tenía que conocerle y lo escogió en la eternidad pasada. Sin embargo, el instrumento que Dios también preparó para predicarle al etíope, ¿quién fue? Felipe. ¿Quién fue el instrumento? O sea que dentro de la predestinación están los individuos que van a llegar a la salvación, pero también están los instrumentos. ¿Quiénes están? Por eso nosotros tenemos que predicar, porque nosotros somos instrumentos por medio de los cuales las personas que son escogidos por Dios van a llegar a ser salvos. ¿Cuándo me están entendiendo? Esto le da seguridad a la predicación. ¿Qué le da esto? Porque usted sabe que cuando usted predique, alguien que es de salvación va a responder a ese llamado. Entonces también la predicación no va a ser motivo de tristeza. Porque mucha gente se entristece cuando predica y quiere obligar a la gente a que se arrepienta. Es que no es el correcto evangelismo. El correcto evangelismo es predicar la palabra. Jesús dijo, ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones. Predicar el evangelio. El trabajo de nosotros no es convertir a nadie. El trabajo de nosotros es decir la palabra. Y el Señor añadirá cada día a la iglesia los que son de salvación. ¿Cómo me están entendiendo? Como dice la palabra, que el Señor añadía. ¿Quién añadía? Dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Pero quién lo añadía a ellos? Entonces, el número 4, tenemos que predicar la palabra. Es un privilegio ser socio del mayor proyecto del universo. ¿Cuál es el mayor proyecto del universo? La redención del hombre y del universo. Número 5, los resultados han sido garantizados. O sea, yo tengo que predicar la palabra y yo sé que algo va a suceder porque hay escogidos de Dios que aún no han llegado a casa. La doctrina de la predestinación también nosotros la encontramos en el Islam. Diga conmigo, Islam. El Islam es la religión de los musulmanes. Oiga esto que yo encontré, muy interesante. Además del Corán, hay ciertas tradiciones ortodoxas que dicen contener las enseñanzas de Mahoma sobre este tema. Algunas de dichas tradiciones explican en lenguaje casi idéntico al lenguaje bíblico cómo antes de una persona nacer, un ángel desciende, oiga, y escribe su destino. Se nos dice que el ángel pregunta, oh Señor, miserable o bendito. Oiga esto, oiga esta mitología árabe. Dice que cuando la persona nace, según el Islam y la tradición islámica, dice que un ángel desciende y le pregunta al Señor, Señor, ¿será miserable o bendito? Y lo que el Señor le diga, él procede a escribir uno a un lado y otro a otro lado. Y vuelve y pregunta, oh Señor, ¿será varón o hembra? Y conforme a lo que le responde el Señor, según esta tradición islámica, el ángel escribe una y otra cosa. El ángel también escribe la conducta moral del próximo a nacer, al igual que su ocasión,
el término de su vida y la porción de bien que ha de recibir en esta vida. Oiga eso. El ángel entonces sella el libro y dice, pues nada se le añadirá ni se le sustraerá. Esto se encuentra en las tradiciones islámicas. En contraste con el sistema cristiano, hay una diferencia entre la predestinación de los islámicos y la predestinación de los cristianos. En contraste con la nuestra, en este sentido puede verse claramente la siguiente anécdota. Oiga esto, un barco con ingleses y mahometanos estaba a bordo, se desplazaba a través del mar. Accidentalmente uno de los pasajeros cayó del barco al mar. Los mahometanos, cuando empezaron a ver la persona que se estaba hundiendo en el agua, dijeron, no lo salven. Oiga esto, ¿cómo dijeron? Si está escrito en el libro del destino que se ha de salvar, se salvará sin nuestra ayuda. Oiga usted. Y la persona ahogando, que allá, ¡ay! ¡Auxilio! Y yo, no. Nadie le ponga la mano. Si él está predestinado, si está destinado a ahogarse, se va a ahogar. Ahora, si está destinado a salvarse, se salvará él solo. ¿Cómo están entendiendo? Oiga, los ingleses calvinistas, cuando ven la situación, se tiraron al agua y lo sacaron. Y le dicen ellos, ustedes ven que ustedes no creen nada en la predestinación. A lo que ellos respondieron y le dijeron, quizás está escrito que nosotros hemos de salvarlo. Y lo arrojaron una soga y lo sacaron del agua. ¿Cómo me están entendiendo? O sea, así como pudo haber estado escrito, cayó la persona en la situación. Ven a la persona ahogándose. El islámico dice, no, déjenlo ahí, que si está escrito que se salve, se va a salvar. No, ese no debe ser el pensamiento. No, yo tengo que hacer el bien. Porque eso sí tiene que estar escrito, que yo haga el bien. ¿Cómo me están entendiendo? Eso fue lo que el apóstol Pablo entendió cuando dijo que tenemos que andar en la buena obra que Dios preparó para nosotros de antemano. Diga conmigo, buenas obras. Entonces, en eso hay una distinción entre la fe islámica y la fe de la predestinación. Quisiera, en primer lugar, exhortar a mis lectores, dice Juan Calvino, a que tenga presente esta admonición, que este gran tema no es, como muchos se imaginan, una disputa intrinsecada y contenciosa, ni una especulación sin provecho que solo sirve para cansar la mente de los hombres, sino más bien un tema provechoso que redunda en beneficio de los creyentes. Sigue diciendo él, confianza que da la doctrina de la predestinación. El creyente que atesora esta doctrina en su corazón sabe que su rumbo en la vida es uno que le conducirá al cielo, que su máximo camino terreno ha sido preordenado para él personalmente y que por tanto es un buen camino. Aunque no comprenda todos los detalles, puede mirar confiadamente hacia el futuro, aún en medio de las adversidades, ya que sabe que su destino eterno está asegurado y que su futuro es uno lleno de bendiciones y que nada ni nadie puede despojarle de este inestimable tesoro. Además, nosotros sabemos que una vez terminado nuestro peregrinaje, podremos mirar hacia atrás y ver que cada suceso que pasó en nuestra vida fue determinado por Dios con un propósito. ¿Con un qué? Con un propósito. Y se sentirá agradecido por haber sido conducido a través de todas sus experiencias particulares. Una vez convencido de estas verdades, el creyente sabe que el día vendrá cuando a todos los que lo afligieron y lo persiguieron podrá decirle, como le dijo José a sus hermanos, vosotros pensaron mal de mí, mas Dios lo ha convertido en bien. Conocer la doctrina de la predestinación entonces a nosotros nos da cierta confianza de saber y gritar lo que diría el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, verso 18. Cuando Pablo razona y dice, pero sabemos que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Cuándo se llaman a eso? Aun cuando yo no esté seguro, aun cuando un profeta no me haya dicho que mi futuro será bueno, aun cuando nadie me haya vaticinado que mi futuro será bueno, yo por medio del conocimiento de la predestinación puedo decirle a usted que aún mis mejores días hoy no han pasado, porque mi futuro, dice la palabra, está escondido en Dios en los lugares celestiales. ¿Cuándo se llaman a eso? Eso es lo bueno de padecer, pero padecer no entreteniéndose en lo del mundo. Entonces, seguimos viendo.
esto. El doctor Clarence McCartney, en un sermón sobre la predestinación, dijo lo siguiente: las supuestas desdichas y adversidades de la vida asumen un matiz distinto cuando la contemplamos a través del cristal de la predestinación. Es triste oír a personas que tratan de vivir su vida otra vez diciendo de a sí mismo: si yo solo hubiera escogido otra carrera, si solo hubiera tomado otro camino, o si me hubiera casado con otra persona. Expresiones como estas demuestran gran debilidad y no son cristianas. Es verdad que en un sentido hemos entretejido la red del destino de nuestra vida con nuestras propias manos, pero también es cierto que Dios ha tenido su parte en ello. Es la parte de Dios y no la nuestra la que nos da fe y esperanza. Blaise Pascal, un teólogo, en una de las maravillas de la teología que él produjo, dice que un día alguien murió. Y este ser querido que murió, en vez de repetir las acostumbradas palabras de consuelo que todo el mundo le decía, le confortó con la doctrina de la predestinación. Y Pascal le mandó a decir en una carta, dice Pascal: si consideramos este suceso no como un efecto de la casualidad, ni como una fatal necesidad de la naturaleza, sino como un resultado inestable, justo, santo, de un decreto de la providencia divina, concebido desde la eternidad pasada, para ser ejecutado el año, día, hora, lugar y manera en que ha acontecido, adoraremos en humilde silencio la sublimidad impenetrable de los decretos del Señor. Adoremos la santidad de sus decretos, bendeciremos las obras de su providencia y, uniendo nuestra voluntad con la de Dios mismo, desearemos con Él, en Él y para Él lo que Él ha decidido hacer en nosotros y para nosotros desde la eternidad pasada. Oiga qué palabra. O sea, Pascal ve que en la muerte de un ser humano, usted lo puede ver desde dos ópticas. Si usted lo ve desde la óptica de los sentimientos, usted puede verle en la muerte de un ser humano el motivo de la tristeza. Pero si usted lo ve desde la óptica de Dios, de la predestinación de Dios, puede ver que ese individuo llegó a ese momento culminal de su vida porque Dios así lo ordenó desde antes de la fundación del mundo. ¿Cómo me están entendiendo? Entonces, ver la vida de esta manera es ver cómo Dios predestinó los procesos. Diga conmigo: Dios predestinó los procesos. Y esa es la parte donde nosotros nos estancamos. Un calvinista genuino ve la mano de Dios y el propósito sabio de Dios en todo, y sabe que aún en su sufrimiento, pesares, persecuciones, derrotas, no son los resultados de la casualidad ni accidente, sino que han sido previstos y preordenados, y que son maneras, son las formas que Dios utiliza para disciplinarle para su propio bien. El calvinista sabe que Dios no aflige a sus hijos innecesariamente. Sabe que en el plan divino todas sus aflicciones han sido estrictamente ordenadas en cuanto a número, peso y medida, y que no continuarán ni un solo instante más de lo que Dios considera necesario. O sea, Calvino ve las aflicciones como los instrumentos que Dios utiliza para disciplinarnos. Por eso el salmista David solía decir: por la noche vendrá la tristeza, pero a la mañana vendrá la alegría. Por un momento será su ira, pero su favor durará ¿qué? Toda la vida. ¿Por qué? Porque cuando haya culminado el proceso de Dios, ya nosotros habremos sido disciplinados. Diga conmigo: disciplinados. Entonces, es interesante notar que el apóstol o el escritor de Hebreo dice que cuando alguno es disciplinado por Dios, la disciplina no es causa de gozo. Cuando nosotros estamos pasando por el proceso de la disciplina del Señor, para encaminarnos a lo que el Señor quiere que nosotros seamos en el futuro, porque Dios está más interesado en nuestra santificación que en lo que la gente piense de nosotros. ¿Cómo me están entendiendo? Toda la disciplina del Señor son los instrumentos que Dios utiliza para santificarnos. ¿Para qué son instrumentos de qué? Para santificarnos. Y Pablo dice que la disciplina al presente no parece ser motivo de gozo, pero que después da sus frutos. Porque Dios a lo que ama lo disciplina. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Pues usted va a ser disciplinado por Dios. ¿Cuándo dicen amén a eso?
Entonces hay gente que creen que son hijos de Dios y que los hijos de Dios solamente le tienen que pasar cosas buenas. Son la gente que cree que a los hijos de Dios, que a los cristianos genuinos no le pueden pasar cosas malas y tienen la teología de los amigos de Job. Inmediatamente ven a alguien que está pasando por un proceso, viene a su mente, ¿qué pecado cometió este? ¿Qué fue lo malo que hizo? No es de que haya cometido un pecado, no es que haya hecho nada malo. Muchas veces nosotros mismos decimos, Señor, ¿y qué fue lo que yo hice? Usted no hizo nada, usted lo que hizo fue que usted es hijo de Dios y todos los hijos de Dios tienen que ser procesados, todos los hijos de Dios tienen que ser disciplinados, todos los hijos de Dios tienen que ser enseñados y todos los hijos de Dios tienen que ser santificados. ¿Cuánto dan gloria a ese Dios maravilloso? Entonces muchas veces cuando uno está en el ojo del huracán, cuando uno está frente a la adversidad, el Señor le dijo a Pedro, Pedro, Satanás ha venido y me ha pedido para zarandearte como al trigo. Pero yo he orado, diga conmigo, yo he orado para que tu fe no falle. Entonces el Señor, antes de que Pedro entrara en la prueba, ya el Señor garantizó de que Pedro saldría bien. El apóstol Pablo dijo, porque no permitirá el Señor ninguna prueba que sea sobrehumana, sino que juntamente con la prueba o con la tentación nos dará la salida. Cuando dan gloria a Dios maravilloso. O sea que por grande que sea la aflicción que usted esté pasando, tenga por ciento de que Dios sabe que usted la va a poder soportar. Y si es grande, porque Dios tiene algo grande con usted. Cuando dan gloria a ese Dios maravilloso. O sea que cuando venga una aflicción grande a su vida, en vez de usted sentarse, afligirse y decir, no, es que yo no aguanto más. Si el Señor la permitió, es porque Él sabe que tú puedes aguantarla. Si el Señor la permitió, es porque Él sabe que tú puedes soportarla. Es porque Él sabe que tu futuro está garantizado. Es porque Él sabe que de esa situación tú no vas a salir igual. Si el Señor lo permitió, es porque Él está perfeccionando su obra en tu vida. Si Él lo permitió, es que el que empezó la obra en ti, Él la va a terminar. Él va a terminar la obra que empezó en nosotros. Entonces, eso nos alegra. Me alegra ver el proceso. Me alegra vivir el proceso. Esta mañana yo meditaba en el Señor. Meditaba en Él y decía, Señor, qué lindo es el proceso. Mucha gente se desespera en medio del proceso. Pero es interesante vivir todos estos momentos. Ya conmigo, vivir todos estos momentos. ¿Usted cree que quizás mucha gente, muchos muchachos como Josué, como Caleb, que entraron a la tierra prometida y luego que entran a la tierra prometida, allí en la tierra prometida dice que desde que entraron, terminaron los milagros? ¿Qué pasó desde que entraron? Nunca más cayó maná del cielo. ¿Qué fue lo que no cayó del cielo? Y nunca más vinieron codornizas. Sin embargo, en sus recuerdos estaba que aunque todos los que nacieron allá en la tierra prometida no habían visto nada, ellos se recordaban. Dicen, amiga, cuando nosotros estábamos en el desierto, cada día nos levantábamos y el Señor mandaba del cielo el maná. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y el Señor mandaba del cielo las codornizas. Cualquier gigante que ellos pudieran enfrentar en el futuro no se comparaba cuando Josué fue y vio la muralla de Jericó. Él no tuvo ningún temor porque él sabía que el mismo Dios que le dio el maná, el mismo Dios que le dio la codorniza, es el mismo Dios que iba a derribar las murallas. Porque la prueba te da potencia, te da poder. La prueba te da experiencia, la prueba te da fuerza. Dale gloria a Dios maravilloso. La prueba te da convicción. La prueba te da firmeza. La prueba te da raíces. Eso es lo que la gente no puede controlar. Eso fue lo que el Señor le escribió a la carta a la iglesia de la Odisea. Le dijo, compra oro refinado con fuego. ¿Oro refinado con qué? O sea, hay gente que puede tener abundancia. Esta iglesia de la Odisea tenía mucho dinero. ¿Tenía qué? Pero no tenía experiencia con Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces cuando viene la prueba, hay gente que tiene dinero pero no tienen experiencia con Dios. Las experiencias que tú has pasado en medio de tu caminar del desierto. ¿Qué fue lo que dijo David cuando vino Goliat? David dijo, no, Saúl, yo no soy un muchacho. Yo he enfrentado a osos y he enfrentado a leones. Y así voy a enfrentar a Goliat y a él también lo voy a derribar. ¿Por qué? Porque la disciplina te procesa y te da confianza. ¿Qué es lo que te da? ¿Cuánto dan gloria a ese Dios maravilloso? Entonces la disciplina, hermano, aunque uno no lo entienda, levante su mano y diga, Señor, gracias por la disciplina. Dígale, gracias por todas mis necesidades. Eso fue lo que entendió Pablo cuando dijo, dale gracias a Dios por todo. No le atribuya a Dios despropósito. Algún propósito tiene Dios contigo que tú estás pasando por lo que está pasando. Algo quiere Dios hacer. Dile, Señor, haz lo que tú quieres hacer. Wow, yo siento la presencia de Dios hoy. Haz lo que tú quieres hacer. Tómate tu tiempo, prende tu linterna, llévame y condúceme donde tú quieres conducirme, porque yo sé que mi futuro está garantizado, porque mi futuro está escondido en Dios en los lugares celestiales.
¿Cuánto dan gloria a ese Dios maravilloso? Diga conmigo, confianza. Eso es lo que nos da confianza. Vamos a ver dónde dice la palabra de Dios esto. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, verso 6. Romanos 4, del 5 al 6. Dice la palabra: mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica a quién, al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra. Diga conmigo, bienaventurado aquellos cuya iniquidad han sido perdonados. Efesios capítulo 2, 5 y 6, donde leímos. También habla de la confianza de Dios en la predestinación. El apóstol Pablo dice: aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar con Él en lugares celestiales con Cristo Jesús. Diga conmigo, yo estoy sentado con Cristo en lugares celestiales. Levante su mano y diga: Señor, yo estoy sentado contigo en lugares celestiales. Diga conmigo, por eso es que mi futuro está asegurado. A eso se refiere Pablo. Oiga aquí. Pablo dice que Dios nos sacó del reino de las tinieblas. ¿De dónde nos sacó? Y nos trasladó, diga conmigo, nos trasladó al reino de su Hijo amado. Y dice que Cristo se sentó a la diestra. ¿Dónde se sentó Cristo? Y dice Pablo que nuestro futuro está escondido en Dios, en Cristo, en los lugares donde celestiales. Entonces, por eso tenemos que tener confianza en Él. Plena confianza. Filipenses 1:6. Viendo la confianza de la doctrina de la predestinación. Filipenses 1:6, esta palabra es muy poderosa. Lo que el apóstol Pablo declara en Filipenses 1:6. Dice Pablo: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día ¿de quién? De Jesucristo. Estando persuadido, diga conmigo, persuadido. La palabra persuadido viene de la palabra griega peiso. Diga conmigo, peiso. Y esa palabra significa seguro. Diga conmigo, seguro. Significa crédito. Significa confianza. Wow. Pablo se siente y dice: estamos convencidos. Tenemos entero crédito. Diga conmigo, estamos convencidos. Tenemos entero crédito. Estamos persuadidos que el que comenzó en vosotros la buena obra, dice Pablo, la perfeccionará hasta el día ¿de quién? De Jesucristo. Diga conmigo, Él va a terminar lo que empezó. Ahí mismo en Filipenses, en el capítulo 4, Pablo sigue desarrollando la confianza que da estar seguro de Cristo. Y dice Pablo, Filipenses capítulo 4, verso 3. Dice Pablo: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayude a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente y también los demás colaboradores míos. Oiga esto: cuyos nombres están en el libro de ¿qué? ¿Cuántos creen que da confianza saber que nuestros nombres están en el libro de la vida? Entonces hay gente que dice: usted no puede saber quién está predestinado a salvación y quién no está predestinado. Sin embargo, oiga lo que dice Pablo aquí. Oiga, Pablo
le ruega y le dice: te ruego a ti, compañero fiel, que ayude a estas mujeres. Diga conmigo, que ayude a estas mujeres. Con Clemente también y a los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. ¿Dónde están escritos sus nombres? O sea, esa gente que dice: yo no sé si soy salvo. ¿Cuánta gente te ha visto que dice que no sabe si son salvos? ¿Cuánta gente ha escuchado que usted dice: no, yo no sé si mi hijo va a ser salvo? En el cielo va a haber sorpresa para el que no tiene la confianza en Dios. Pero yo sé que para mí no va a haber confianza en el cielo, porque yo sé que antes de la fundación del mundo Dios me escogió a mí. ¿Cuándo se llaman a eso? Dios escogió mi nombre. ¿Cómo que te van a decir Dios escogió mi nombre? Pablo tiene una buena relación con los hermanos y le dice: yo te ruego a ti, oye, yo te ruego a ti también, compañero fiel, que ayude a estas mujeres que combatieron conmigo. ¿Por qué? Porque no son cualquier cosa, son personas que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Entonces, ¿se puede saber si alguien está escrito en el libro de la vida? Diga conmigo, ¿se puede saber? Claro que se puede saber. Entonces usted diga: pastor, ¿cómo yo sé si alguien está escrito en el libro de la vida? Jesús te puso una palabra clave y te dijo: por su fruto, ¿qué cosa? Entonces, como Pablo vio el fruto, ¿quiénes eran estas mujeres? Chismosas de la iglesia. Estas fueron mujeres y gente que combatieron con Pablo por el evangelio. ¿Combatieron con Pablo por qué? Bien. Según de Timoteo 1:12, Pablo habla de la confianza. Pablo desarrolló mucha confianza en Dios, hermano. Según de Timoteo 1:12. Oiga. ¿Qué palabra dice Pablo? Según de Timoteo 1:12 dice Pablo: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día cuando dan gloria a Dios. Pablo dice: por lo cual asimismo yo padezco. O sea, yo no le tengo temor a los padecimientos, yo no le tengo temor al sufrimiento y tampoco me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Ya conmigo, yo sé en quién he creído. ¿Qué puede generar desconfianza en la gente de su salvación? No saber en quién han creído. Como muchos cristianos no saben en quién han creído, por eso es que piensan que la salvación se pierde. Pablo dice: no, yo sé en quién he creído y sé que Él es poderoso. ¿Él es qué? Para guardar lo mío. Dígame, para guardar lo mío. Oiga, cuando usted va a la palabra depósito en griego, es la palabra para seque. Diga conmigo, para seque. Y esta palabra tiene varias implicaciones. Una de ellas puede ser confianza. ¿Qué cosa? Confianza. Él está seguro porque él sabe que Dios ha guardado su confianza en él. Ahí mismo en Timoteo, la segunda carta de Pablo, que es la carta de despedida del apóstol, capítulo 4, verso 18. Fíjate que Pablo habla antes de él partir. Según Timoteo 4, 16. Vamos a leer 16 para que usted oiga este hombre. El corazón de un apóstol. Dice Pablo: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca ¿de quién? Del león. Y el Señor me librará
de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oiga, y el Señor me librará. Diga conmigo, el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Quisiera analizar esto con usted aquí, porque este pasaje sí que tiene relevancia, sí que es importante. La palabra preservar, diga conmigo, soso. Lo primero que significa preservar, ¿sabe qué es? Hacer salvo. ¿Qué significa soso? Oiga qué palabra. Oiga qué palabra. Yo no entiendo la gente que cuestiona la seguridad de la salvación. Pablo dice aquí, oiga, y el Señor me librará de toda obra mala y me hará soso. Diga conmigo, soso. Y me hará salvo. Oiga. Para su reino. Dice que nos librará de toda obra mala. Entonces, aquí también vemos, por ejemplo, la palabra mala. Diga conmigo, mala. Ahí vemos la palabra que diga poneros. Diga conmigo, poneros. Oiga, ¿qué significa la palabra ponero? Perverso. ¿Qué significa ponero? O sea que Pablo dice, el Señor me librará de toda obra de los perversos. Diga conmigo, el Señor me librará de los perversos. Dice Pablo, la palabra también significa crimen, significa envidia. El Señor me librará de todos los envidiosos. El Señor me librará de todos los malignos. El Señor me librará de todo lo malo. La palabra poneros ahí tiene toda esa implicación. Y lo importante que Pablo dice ahí, concluye, es que lo guardará para su reino. ¿Para qué lo guardará? Hebreos 10:14, ya concluyendo. Para entrar alguna pregunta. Hebreos 10:14. Carta del apóstol a los hebreos. Dice la palabra. Dice, porque una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. ¿Cuánta ofrenda? Diga conmigo, en la cruz del Calvario, yo fui hecho perfecto. Yo fui hecho maduro por una sola ofrenda. La ofrenda que el Hijo ofreció por mí. ¿Cuánto dan gloria a Dios por esa ofrenda? Diga conmigo, una sola ofrenda. Fíjate que sigue diciendo. Vaya conmigo al 12, 2 de Hebreo. Hebreo 12:2. Dice la palabra, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿El autor y qué? Pero siempre la gente lee Hebreo 12 hasta ahí. Pero oiga esto, miren. Léalo literalmente conmigo. ¿Lo tienen? Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, ¿el gozo puesto dónde? Sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Sabe usted qué significa eso? Que cuando él iba camino a la cruz del Calvario, la Biblia relata que él se cayó 3 veces. ¿Cuántas veces se cayó? Sin embargo, los que estaban rodeando a Jesús eran 3 tipos de grupos. Estaban rodeando a Jesús, diga conmigo, los judíos, los romanos y los gentiles. ¿Quiénes estaban rodeando a Jesús? Los romanos y los gentiles. Sin embargo, cuando Jesús va caminando con la cruz a cuesta, el escritor de Hebreos nos revela algo que todo el mundo lo que estaba viendo era la cruz y un hombre cargando con ella rumbo a la cruz del Calvario. Pero dice la palabra que Jesús no tenía sus ojos puestos ni en los judíos, ni en los gentiles, ni en los romanos, sino que él iba con los ojos puestos delante de él en el gozo. Ya conmigo, con el gozo puesto delante de él.
Cuando él estaba mirando al frente, él no estaba mirando el látigo de los romanos, él estaba viendo la gente que iban a ser redimidas por el poder impactante de la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando él estaba mirando al frente de él no veía los latigazos, él no sentía eso, porque él estaba mirando las almas que estaban siendo trasladadas del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Y dentro de esas almas estaba yo, dentro de esas almas estaba usted. Él iba con el gozo puesto delante de él. Él no le pagó a nada, no le pagó al sufrimiento, él no le pagó al dolor, porque él iba mirándote a ti, mirándome a mí, viéndonos a nosotros, llegando a él y estando en Cristo, porque él es el autor y consumador de la fe. Oye, el apóstol Pablo dice, él iba con los ojos puestos en el gozo, él iba con el gozo delante de él, él iba mirando en el triunfo, él iba mirando en el triunfo, aunque detrás lo que tuviera era fracaso. Y Pablo te dice a ti aquí, o el escritor de Hebreo, pon los ojos en Jesús. ¿Qué te está diciendo? Pon tus ojos en el gozo, sé imitador de él, pon tus ojos en el final, aunque te encuentres en medio del proceso, aunque te encuentres en el medio del foso de los leones, pon tus ojos en el éxito, en lo que Dios te ha prometido, porque eso está garantizado. Eso está garantizado. Él iba con el gozo puesto delante de él. Él iba mirando a las prostitutas llegando al arrepentimiento. Él iba mirando a los saqueos, los ladrones llegando al arrepentimiento. Él iba mirando a los ciegos recibiendo la vista. Él iba mirando a los inválidos poniéndose de pie. Él iba mirando a los que no tenían comida recibiendo la comida por el evangelio. Él iba mirando a los que tenían cadenas siendo rotos de las cadenas. Él iba mirando a los que estaban en depresión siendo sanos de la depresión y teniendo el gozo de la salvación. Él iba mirando a aquellos que estaban en las cárceles cuando las cárceles se le abrían. Él iba mirando a los que tenían lamento y el lamento se iba convirtiendo en baile. Wow, él iba con el gozo puesto delante de él. Él iba mirándote a ti en medio del proceso, pero también te veía triunfando sobre tus adversidades. Y como él triunfó, tú también vas a triunfar, porque como él se sentó en lugares celestiales, tú también te sentaste juntamente con él en lugares celestiales. Por eso que mi éxito está seguro, porque yo estoy sentado juntamente con él en lugares celestiales, porque el gozo puesto delante de mí tiene que ir. Wow, ¿cuánto dan gloria a ese Dios maravilloso? Levanta tu mano y dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios porque lo tuyo es asunto de tiempo. Atrévete a poner el gozo puesto delante de ti. ¿Habrá alguien aquí que puede mirar el gozo delante de sí? ¿Habrá alguien aquí? Yo me veo en las naciones que Dios me prometió. Yo no puedo verme las limitaciones presentes. Yo puedo verme lo que mi padre me dijo que me llevaría a las naciones de la tierra. Hay una unción de Dios en esta casa.